en el argumento de una función toda la expresión algebraica de la otra función. Y como vimos acá con dos ejemplos, que era una función raíz, f de x es igual raíz de x, y otra que era una función lineal, g de x es 3x más 7. En las composiciones posibles que aparecen acá, obviamente hay muchas, puede haber composiciones dobles, triples, etc. Van a ser como sigue acá. F evaluada en g de x va a ser tomar la expresión algebraica de f, que es raíz, de hecho aquí lo vamos a hacer explícitamente, vamos a tomar la raíz de x, pero va a ser la raíz de g de x. Bien, porque lo que está dentro de paréntesis acá de la f es g, entonces la raíz va a ser la raíz del argumento de f, y el argumento de f en este caso es g, y la expresión algebraica g de x es 3x más 7, así que el resultado final va a ser raíz de 3x más 7. Entonces aquí se ve cómo, para los efectos prácticos, como les comentaba, la composición es introducir una función dentro de la otra. Y así hacemos las otras composiciones, una que es al revés, la g evaluada en f va a ser 3x más 7, y aquí reemplazamos x por la forma algebraica de la función f, y vamos a tener 3 raíz de x más 7. Aparte de eso hay dos composiciones más, una es g compuesta con g y f compuesta con f, como está acá. Vamos a ver brevemente el funcionamiento de las funciones compuestas cuando están graficadas. Esto no es parte tan fundamental de la materia, pero de todas maneras quería mostrárselo. Bien, aquí tenemos dos funciones que son f de x, que es raíz de x, y g de x, que es 3x más 7, y aquí tengo las composiciones, que si ustedes se fijan, esta página Desmos me permite hacerlas, no poner explícitamente cuál es su forma algebraica, sin embargo las va a graficar de todas maneras. Entonces, ¿qué ocurre en una composición de funciones? Como por ejemplo en esta que es f evaluada en g. F, si ustedes se fijan, es la línea curva roja que está acá, que es la raíz, y g es la función lineal, entonces esta continúa moviéndose en línea recta. Entonces, cuando hacemos f evaluada en g, lo que va a ocurrir es que si es que tenemos, por ejemplo, f de 3, f evaluado en 3. Bien, entonces, cuando x vale 3, que es este punto de por acá, entonces vamos a tener un par ordenado que es 3, f de 3, que es este punto de acá. Entonces tenemos 3 y la raíz de 3, que es 1.732. Entonces, cuando tengamos f compuesta con g y queremos encontrar el punto similar, tenemos que buscar qué punto aquí nos va a dar como resultado 3, y eso va a ser, bueno, un número más o menos complicado. Podemos pensar en otro número, como por ejemplo 10. Entonces, cuando g valga 1, cuando x valga 1, perdón, g va a valer 10, y eso se va a llevar al mismo punto acá. ¿Eso qué significa? Tantas palabras para decir algo que vamos a mostrar aquí en forma gráfica, que cuando compongamos funciones, lo que va a ocurrir es que la forma de las funciones va a cambiar un poco. Y si ustedes se fijan aquí, lo que hicimos fue mover la raíz un poco hacia la izquierda, hacia los lados negativos, y aparte la estamos haciendo un poco más grande también, no solamente moviéndola, sino que también agrandándola un poco. Pasa lo mismo con la otra composición, que lo que hacemos es ampliarla, pero también la estamos moviendo hacia arriba ahora, no hacia el, no hacia el lado. Y las otras composiciones, si ustedes quieren ver cómo se ven, están ahí. Pero, como les decía, no es lo fundamental de esta clase, y no es tampoco lo fundamental de esta materia. Después, por supuesto, vamos a vincular esto al gráfico de las funciones cuando estemos calculando las derivadas y tengamos que relacionarlas con la derivada de la recta tangente. Perdón, la pendiente de la recta tangente. Pero ahora lo más importante va a ser entender cómo funciona una composición y entenderlo al nivel de que ustedes pueden hacer una descomposición. Bien, y este es el ejercicio que yo les había dado en la última, en los últimos momentos de nuestra sesión de ayer. A ver cómo pueden ustedes identificar el proceso al revés de descomponer una función que ya está compuesta. Por ejemplo, considere la siguiente función, que es 2 elevado a x al cuadrado menos 1, y la pregunta que yo les había dado es cómo se puede expresar esta función como composición de dos funciones. Y me gustaría ver si es que a alguien de ustedes se le ocurre,
o si lo pensó en algún momento de ayer, si es que me lo puede mandar en el chat. Yo aquí de todas maneras les voy a dar la respuesta, lo voy a escribir lentito para que ustedes tengan tiempo de escribir la respuesta si es que la tienen. Bien, me están llegando unas respuestas en el chat, las iré respondiendo individualmente. En este caso tenemos una función exponencial modificada, ya que el exponente no es solamente x, sino que es una expresión, una función de x. Por lo tanto, una de las funciones debe ser una exponencial. De la forma 2 elevado a x. Además, el exponente es x al cuadrado menos 1, lo que puede representar la otra función que está componiéndose. Por lo tanto, mis funciones son, vamos a tener aquí una función g de x, que es 2 elevado a x, que esa es nuestra función entre comillas base, y nuestra otra función que está metida acá, que es x al cuadrado menos 1. Como vemos, como podemos ver, si hacemos g evaluada en h, o g compuesto con h, obtenemos lo siguiente. G evaluada en h de x es igual a 2 elevado a h, y eso es 2 elevado a x al cuadrado menos 1. Entonces aquí comienzan a aparecer algunas de, o la principal, de hecho, técnica que podemos usar para encontrar cómo es que se escriben estas dos funciones, o sea, sí, cómo encontramos, perdón, estas dos funciones que compuesta una con la otra nos entregan una función que es un poco más compleja. Bien, en este caso esta función que es un poco más compleja no es una simple exponencial, sino que es una función que, como les digo, está un poco más modificada. En este caso la modificación es que el exponente no es solamente x, sino que es una expresión, una función que contiene a x. Entonces, vamos a anotar un poco más abajo nuestras conclusiones principales. Por lo tanto, cada vez que nos encontremos con una función logarítmica, de hecho ni siquiera con una función logarítmica, con una función potencia logarítmica, raíz o exponencial, que no sea, que no esté expresada en su forma más pura, o sea, que su argumento no sea solo x, sino que una función más compleja, podemos separar
dicha función, voy a usar aquí expresión en vez de función. Podemos separar dicha función como una composición de dos funciones distintas. Entonces aquí vamos a ver varios ejemplos más para que les vaya quedando claro y ustedes vayan afinando el ojo. Y fíjense que todavía no metemos derivadas en esto porque tenemos que asegurarnos de entender bien esta parte. Pero paciencia, paciencia. Yo sé que ustedes quieren meter derivadas en todo, ahora que saben cómo hacer las derivadas bien, quieren encontrar la derivada de todas las funciones que se van a encontrar, pero paciencia. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos que yo les voy a dar. Y yo sé que en algún momento ustedes van a encontrarse con que pueden adelantarse a los ejemplos que les voy a ir dando. O a la resolución de los ejemplos. Entonces la función Entonces aquí vamos a partir con un ejemplo. Una función potencia que normalmente lleva solamente x elevado a una potencia, como esta de acá, pero aquí está ligeramente modificada. X, esta función, es una función potencia donde la base no es solamente x, sino que x menos 3. Este argumento no se encuentra en su forma, como habíamos dicho más arriba, pura, así que podemos expresar la función como una composición de la siguiente manera. Vamos a tener que g de x, que g de x la dijimos más atrás que era la función de más afuera, entre comillas, que de hecho ese es un lenguaje que podemos usar también y les voy a explicar en un momento cómo es que lo entendemos. Vamos a tener una función que es la potencia, x al cubo, obviando lo que está dentro del paréntesis, o los detalles de lo que está dentro del paréntesis, tomándolo como si fuera solamente un bloque, y la función que va dentro del paréntesis, o sea, este bloque que dijimos es x menos 3, y por lo tanto la composición que va a ser g evaluada en h de x es lo mismo que h de x elevado al cubo, y eso es entonces la expresión que teníamos antes. X menos 3 elevado al cubo. Entonces ustedes pueden repetir lo mismo con el ejercicio que les voy a estar dando acá, es que exprese como composición de dos funciones la función f de x igual 1 menos x elevado a menos 8. Bien, les doy entonces un minuto para que desarrollen el ejercicio haciendo el análogo a lo que teníamos previamente, al ejemplo que está explicado acá. Y si que tienen los resultados de esto, me los envían por el chat. Les dejo un par de minutos para que lo piensen.
Cuéntame entonces cómo queda la composición que ustedes hicieron en este caso. Vamos a continuar, después vamos a ir revisando esos ejercicios que les voy a dejar acá. Este entonces con función potencia, uno de los casos, el caso más sencillo. El siguiente que vamos a ver es con raíces. Bien, entonces la función f de x es igual a raíz de x al cuadrado más x menos 1. Bien, entonces esta es una función raíz en donde el argumento de la raíz, que recuerden que eso tiene un nombre particular que llamamos cantidad subradical, no es solamente x, sino que una expresión más compleja. Por lo tanto, la cantidad subradical va a ser una de las dos funciones que estamos componiendo. De la siguiente manera. Entonces, una función que es nuestra función base es una función raíz. Mientras que tenemos otra función que es la que va dentro de la raíz, que es justamente todo lo que va dentro de la raíz. Por lo tanto, y repitiendo lo que hicimos previamente, g evalúa en h de x es equivalente a ser la raíz de h de x. Y eso es entonces la raíz de x al cuadrado más x menos 1, que es la expresión que teníamos justamente de nuestra función. Aquí me faltó el algo. No, ahí estamos. Excelente. Entonces, ejercicio asociado a esto, exprese como composición de dos funciones la función que les voy a dar ahora. Ya, y aquí me gustaría que hiciéramos una pausa para que evaluemos cómo vamos hasta el momento. Bien, cuéntenme por medio del chat qué les ha parecido esta materia o sea, esta parte de la materia en realidad hasta el momento, que es estudiar cómo es que se puede expresar una función un poco más compleja como composición de otras dos funciones. Pero por lo mismo, aquí vamos a ver todos los casos con los que nos vamos a encontrar, bien, que son, como les dije, potencias, raíces, que esas son las dos que hemos visto, y nos falta ver logaritmos y exponenciales. Bien, sí, el orden, como aquí uno de sus compañeros dice, hace pensar que el orden es importante, sí, porque cuando lo vamos a ver, cuando lo vayamos a ver en aplicación, por ejemplo, encontrar la derivada de esto, nos vamos a dar cuenta que no es tan simple como aplicar la regla de derivación de la función raíz, como la teníamos antes, y meter en vez de lo que ocurría en la función raíz,
perdón, meter dentro de la derivada de la función raíz este nuevo argumento de la función original, sino que es un poco más complicado. Bien, vamos a tener que identificar las dos funciones y ver cuál es la derivada de cada una. Bien interesante lo que pasa, muy interesante. Y esa es la última herramienta que ustedes van a tener en su baticinturón o deriva cinturón, si es que quieren llamarlo así, para encontrar las derivadas de cualquier función. Ahora también, aprovechando que estamos en una pausa para que ustedes terminen de copiar, podemos pensar en esos conceptos que yo les dije de la función de más afuera y la función de más adentro. ¿Bien? Entonces siempre la función de más afuera es lo que va a estar abrazando a la función completa. En este caso, lo de más afuera es el exponente. Entonces eso está abrazando a lo que está adentro, que es el x menos 3. Entonces mi función de más afuera es la x al cubo, el exponente, y la función de más adentro es el x menos 3, porque va dentro de la potencia. Aquí mi función de más afuera es la raíz, ¿bien? Entonces esa va a ser una de las dos funciones que está haciendo parte de la composición, y la otra es lo que está más adentro, que es el argumento de la raíz, que eso lo consideramos una función aparte. Bien, entonces ahora vamos a hacer el caso con la función exponencial, que va a ser la siguiente. Okay. Y por cierto, si es que tienen la respuesta a esto, también podemos revisarlo. Que si es que las van haciendo ahora de momento, en el momento, me las mandan al tiro, yo les voy a dar las respuestas en la hora de la tarde, cuando volvamos de nuestro break del almuerzo. Entonces nuestro siguiente punto va a ser la función, de hecho les vamos a poner acá. Es una función exponencial. Entonces la función, ahora vamos a ver otra exponencial, que va a ser e a la menos x cuadrado, que era la función de la prueba, la función misteriosa. F igual a menos x cuadrado es una función exponencial donde el exponente es una función de x. Podemos escribirla como composición de la siguiente manera. ¿Se puede descomponer en más de dos elementos? Sí. Excelente, Tamara, adelantándose a lo que vamos a ver más adelante. Sí, se puede descomponer en más de dos elementos. Se pueden tener, por ejemplo, raíz de un logaritmo de una expresión un poco más complicada, como esto. Me encanta cuando me hacen esas preguntas. Me dan muchas ideas, muchas ideas. Raíz del logaritmo de x al cuadrado menos 1, por ejemplo. Y ahí tienen esa función de ahí. Entonces ahí tienen una composición de una raíz, un logaritmo y una expresión. Está acá. Excelente, Pablo. Muy bien. Solamente que no se dice raíz elevada a 3, sino que se dice raíz cúbica. Esto lo podemos cambiar 1 menos x al cuadrado. Y ahí ustedes pueden ponerle cualquier valor que ustedes quieran. En este caso se puede cambiar el orden de las cosas. Puede ser el logaritmo de 1 más de eso de ahí. O eso de ahí. O puede ser 2 elevado a eso. O una función exponencial de eso. O sea, y cualquier función que a ustedes se les ocurra que puede mezclarse de varias maneras es una función compuesta por varias cosas. Ya, en fin. Entonces esta función es una función exponencial donde el exponente de una función de x se puede escribir como composición de la siguiente manera. En este caso, nuevamente usando la notación o la manera de hablar que dijimos antes, la función de más afuera es la exponencial, y tenemos que ir de lo general, la exponencial, a lo particular, que sería entonces el menos x cuadrado que está acá. Entonces vamos a tener una función que es e elevado a x,
y vamos a tener otra función que es menos x al cuadrado. Por lo tanto, lo que podemos hacer es g evaluado en h de x, que significaría e elevado a h de x. Y eso es igual entonces a mi e elevado a menos x al cuadrado. Alcanzó a aparecer, ahí sí. Ejemplo de esto, o sea, perdón, ejercicio de esto. Exprese como composición de dos funciones la función f de x igual esto de acá. ¿Qué pasó? Ah, perdón. Ahí sí. Expresa como composición de dos funciones esta función 3 medios elevado a 1 partido en x. Bien, si es que, nuevamente, si es que tienen la respuesta, me la pueden enviar por el chat. Y si ya hicimos una función potencia, una función raíz, una función exponencial, lo que nos falta es entonces una función logaritmo, que es lo que vamos a ver justamente ahora. Entonces la función, y vamos a hacer el ejemplo que teníamos en la prueba, teníamos logaritmo de 2 menos x. Es una función logaritmo o logarítmica, donde el argumento del logaritmo, ahí sí, es una función de x. La podemos escribir como composición de la siguiente manera. Nuevamente, vamos a seguir la regla de lo más afuera y lo más adentro. Lo más afuera acá es el logaritmo. Y lo más adentro, lo más particular, es el 2 menos x. Entonces, cuando tenemos g evaluado en h, lo que vamos a tener es el logaritmo natural de g de x. Eso entonces es el logaritmo natural de 2 menos x. Aquí me equivoqué, puse el logaritmo de g, era el logaritmo de h. Bien, entonces ejercicio para este tipo de función, ejercicio exprese como composición de dos funciones la función siguiente. Que es algo que, con lo que por supuesto que se pueden encontrar. Vamos a ver el gráfico en un momentito más.
Excelente. Entonces, tenemos aquí 4 ejercicios que ustedes pueden desarrollar. Voy a subir un momento, vamos a ver algunas preguntas. Compañero pregunta, hasta ahora se denomina cuál es la operación prioritaria. Si tenemos un logaritmo, por ejemplo, de 5 menos x al cuadrado, se tendría primero que hacer el logaritmo ln de x y luego el resto de la operación. Ahora, hasta el momento, no hay alguna operación prioritaria o no hay ninguna operación que sea prioritaria. Bien, lo único que estamos haciendo hasta el momento es identificar cuál es la de más afuera, que en este caso sería el logaritmo, y lo de más adentro, que es lo que va dentro del logaritmo. Que en este ejemplo era 2 menos x y en el ejemplo que tú decías era 5 menos x al cuadrado. Cuando vayamos a pasar a derivadas de estas expresiones, ahí vamos a ver que hay una que tiene más prioridad de la otra, que va a ser, ustedes pueden imaginarse, la que está más afuera. Pero hasta este momento no tenemos algún orden de prioridad de las operaciones. Bien, estamos tratando las funciones como objetos abstractos hasta el momento, no encontrando ningún valor, ni, ¿cómo decirlo? No calculando ningún valor ni de las funciones ni de las derivadas todavía. Bien, solamente estamos diseccionando o separando las funciones. Entonces volvamos arriba para hacer un repaso. Las funciones que nos encontremos, es posible, las funciones más complejas es posible expresarlas como composición de dos funciones, y esto lo podemos encontrar es que hay algo que esté afectando la, entre comillas, pureza de esas funciones o no, o la simplicidad. Bien, entonces en este caso, por ejemplo, esto es una función que podría ser una función potencia, pero no lo es porque está modificada en la base de esto. Entonces esto sugiere que esta función se puede expresar como una composición de dos funciones. Bien. En general, en estos casos, las derivadas que vamos a encontrar las vamos a encontrar con la técnica de la regla de la cadena, que lo vamos a desarrollar en un momento, perdón, no en un momento, sino que la próxima semana, pero aquí ustedes también podrían desarrollar el cubo de binomio y estaría bien. Pero en otros casos va a ser un poco más complicado, como en el caso de la raíz. Fíjense que aquí tenemos una raíz que engloba toda una operación un poco más complicada, entonces eso sugiere que al estar englobando la operación más complicada, una de las funciones va a ser la raíz, que es la que actúa más por afuera, y lo más en particular, lo de más adentro, es otra de mis funciones, lo que permite entonces describir esta función como una composición de una raíz y otra expresión que era una expresión polinómica. De la misma manera lo podemos hacer con las funciones exponenciales, donde tenemos la exponencial, que es lo de afuera de una expresión que está más en particular, más chiquita aquí adentro, y por lo tanto lo podemos expresar como composición de estas dos funciones, y lo mismo con el logaritmo. Bien, en estas en particular va a ser más sencillo identificarlo, yo creo que en el logaritmo y en la raíz, porque cómo se dibuja o cómo se escribe la expresión algebraica nos dice automáticamente, mira, aquí tenemos todo esto dentro de la raíz, entonces todo lo que está dentro de la raíz va a ser una de las funciones que voy a estar componiendo, mientras que la otra va a ser solamente la raíz. Lo mismo con el logaritmo, todo lo que está dentro del logaritmo va a ser una de las funciones de la composición y la otra va a ser simplemente una función logaritmo. Entonces, podemos escribir aquí como regla general, a la hora de componer o de descomponer funciones, descomponer, sí. Funciones, una de ellas, que es la que va por fuera, va a ser una expresión sencilla, o sea, solamente una potencia, raíz exponencial o logaritmo, mientras que la que va por dentro va a ser una expresión más compleja. Que ese ha sido el caso de todas las expresiones que hemos visto acá. Bien. O de las descomposiciones que hemos visto acá. Siempre vamos a tener una potencia, una raíz, un exponencial o un logaritmo que va a estar compuesta con otra un poco más complicada. Bien, entonces ahora vamos a darles otro ejercicio. Yo lo voy a anotar acá, si es que ustedes quieren desarrollarlo en parte de esta hora, excelente, pero también lo vamos a desarrollar dentro de la próxima clase. Page. Ejercicio. Complete la siguiente tabla de acuerdo al ejemplo presentado. Entonces en esta tabla vamos a tener una
serie de composición de funciones. Begin center, begin tabular. 3 columnas. Una de mis columnas va a ser f de x. Otra de mis columnas va a ser g de x. Y otra de mis columnas va a ser f evaluada en g de x. Entonces el ejemplo que les voy a dar acá es un... es acá. Bien, les voy a dar 2 funciones. Y cómo se ve la composición en algunas... aquí me equivoqué con la T. Es el ejemplo, tenemos una función f, una función g, y cómo se ve la composición de ambas. Ahí sí, ahí salió bonito. Entonces yo ahora voy a llenarlos con algunos espacios, y algunos de estos espacios van a ir vacíos. Bien, vamos a poner esta de acá también. Y un ejemplo más. Bien, les voy a poner las líneas para que no se pierdan mucho. Ahí y ahí. Ahí sí. Bien, recuerden entonces que ustedes pueden acceder a este documento por el link que yo les he enviado varias veces, que les voy a enviar ahora en el chat, en caso de que quieran realizar este ejercicio en esta horita que tenemos libre. Y me faltó una, perdón. Después de la fracción. Ahí sí. Ahí sí. Bien. Entonces, si es que quieren desarrollarlo en este ratito, excelente. Si no, lo vamos a hacer en nuestra hora de clase. Vayan ahora a descansar. No les quito más de su tiempo. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Espero que alcancen a almorzar. Si no, lo hacen más tarde. Y nos vemos más rato. Chaito.